Para la palabra de Dios. ¿Alguien está listo para la palabra de Dios? Quiero que vaya conmigo al libro o a la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 8. Versículo 31. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. Cuando usted llegue ahí, lo encuentre, me regala un amén, un gloria a Dios, un aleluya, me deja saber de alguna manera. ¿Ya lo encontraron? Romanos capítulo 8, 31. ¿Lo puede leer en voz alta conmigo? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Este versículo, si usted ha tenido un tiempo escuchando las enseñanzas que nosotros damos, es un versículo muy importante para comprender la historia de Abraham. Pastor, ¿qué tiene que ver este texto con Abraham? ¿Por qué razón usted conecta esto con Abraham? Si usted se va a Génesis capítulo 21, 22, encontramos la historia, no la historia, sino ese episodio en la vida de Abraham en la que Dios le dice: Abraham, dame a tu hijo, a tu único hijo. Y se fue Abraham al monte Moriah y llevó a su muchacho, que no era tan muchacho como nosotros lo imaginamos. Ya era un joven que tenía entre 17 y 30 años aproximadamente. Sabemos que no tenía más de 30 porque Sara muere aproximadamente en la edad que tenía Abraham, 130. No podía tener menos de 17 por el tiempo que ya había pasado. Entonces, sabiendo eso, sabemos que Isaac tenía entre 17 y 30 años y se va al monte Moriah. Y en el monte Moriah, Abraham no lo pensó dos veces. Tenía el cuchillo listo para bajarlo cuando un ángel del cielo, el ángel del Señor, le detuvo la mano a Abraham y le dice: por cuanto no escatimaste a tu hijo, a tu único hijo, hoy te confirmo la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que él sería un padre de naciones, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Dios bendice a Abraham no porque estaba presentando una ofrenda muy buena. Dios bendice a Abraham porque ve que en Abraham hay un carácter parecido al de él como padre. ¿En qué sentido? Porque Abraham como padre no escatimó a su propio hijo. Y acá el apóstol Pablo, ¿qué nos está diciendo del Padre Celestial? Que él no escatimó ¿a quién? A su propio hijo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su hijo, no solamente primogénito, sino unigénito, porque no hay otro hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como Dios ve en Abraham ese carácter de un hombre que no escatima nada, lo da todo, Dios decide bendecir a Abraham. Aunque Jesús todavía, su venida a la tierra todavía no estaba dentro de los planes como un hombre. Claro que Jesús existía porque Él era desde el principio. Antes del principio Él ya era. En el principio era ya el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces viene ese plan y ya se ve en la figura de Abraham ese plan que iba a suceder, que el Padre daría, no escatimaría ni siquiera a su propio hijo. ¿Por qué les doy esta introducción? Porque el apóstol Pablo nos está llevando a entender algo importantísimo, y es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Lo que Dios nos ha dado ¿a quién? A nosotros. ¿Qué nos dio a nosotros? Ni siquiera negó a su propio hijo. ¿Quién de aquí estaría a sacrificar a su hijo por Dios? Exactamente. Dios, al contrario, no escatimó. Él colocó a su hijo para que por medio de él tuviéramos nosotros
muchas cosas, las cuales quiero que las observemos y las detallemos el día de hoy. Que seamos recordados por medio de esto que nos dice el apóstol Pablo, no de todas las cosas, de algunas de las cosas, porque la verdad que todo lo que Dios nos ha dado ha sido mucho. Nos quedaríamos en vigilia hablando de todas las cosas que Jesús o que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Volvamos a leer lo que dice el apóstol Pablo al final del versículo 32. Dice, leamos el 32: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, que dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Primero que el Señor nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Hechos capítulo 3, versículo 19. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. El apóstol Pedro está dando un discurso. Y en este discurso le dice a los que le oyen: así que arrepentíos. ¿Y qué? Y convertidos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo primero que Dios nos ha dado a nosotros es lo que el apóstol Pedro nos describe al principio, y es el perdón de los pecados. Arrepentidos y convertidos, ¿para qué? ¿Qué nos dice el texto? Para que sean borrados. ¿Para que sean qué? Borrados. No el perdón que usted y yo a veces practicamos, que decimos yo perdono, pero yo no olvido. No. Aquí la promesa que nos dio a Dios por medio del apóstol Pedro es que nuestros pecados no solamente son perdonados, sino que son borrados. Si confesamos, primera de Juan capítulo 1 verso 9, nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una de las cosas más importantes que hemos recibido por medio del regalo de Jesucristo, nosotros los creyentes, es que tenemos la oportunidad de que nuestros pecados sean perdonados, borrados, limpiados. Eso es un gran beneficio que usted y yo tenemos. ¿Por qué eso es un gran beneficio? Porque en el sistema antiguo de la ley teníamos que presentar un cordero cada año o cada cierto tiempo para el perdón de nuestros pecados. Y usted tenía que hacer el sacrificio. Usted tenía que recoger la sangre de ese animal, y para que por medio del derramamiento de la sangre del animal usted obtuviera el perdón de sus pecados. Ahora nosotros, los creyentes del nuevo pacto, no tenemos que estar haciendo ese sacrificio cada cierto tiempo, porque se hizo un sacrificio y para siempre, que ha sido suficiente para que el perdón de nuestros pecados sea vigente hasta el día de hoy. Aleluya, aleluya, gloria a Dios por eso. Denle ese aplauso a nuestro Dios. Amén. No estamos en un sistema que si usted peca tiene que ir y confesarse en un cajón para que usted reciba una penitencia, y hasta que no haga la penitencia sus pecados no le son perdonados. No estamos en un sistema en el que usted tiene que hacer buenas obras para sopesar sus malas obras, y que en ese balance usted pueda llegar al karma, pueda llegar al cielo, al nirvana. No estamos en un sistema en el cual si usted hace buenas obras, entonces cuando usted reencarna en un ser superior, y si usted se porta mal, empieza a degradarse en el reino animal. Ese no es el sistema en el que nosotros estamos. Hemos recibido el perdón de pecados por medio del derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo, y hoy con plena tranquilidad, con plena paz podemos decir: mis pecados han sido perdonados. Levante su mano y dígalo conmigo: mis pecados han sido perdonados. Una vez más dígalo: mis pecados han sido perdonados. Esto me da gozo y me da alegría, y como creyentes se nos debe recordar este beneficio.
Porque a veces lo recibimos y pensamos que simplemente teníamos que recibirlo, era una obligación de Dios. Y quiero decirle, no era obligación de parte de Dios. Nosotros escogimos servir al pecado. Nosotros escogimos ser esclavos al pecado. Y esa esclavitud, ese servicio al pecado traía una consecuencia. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Si Dios no hubiera hecho lo que hizo por medio de Cristo, todos los que estamos aquí presentes vamos rumbo directo, no a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Pero glorias sean dadas a Dios, que junto con Cristo nos ha dado todas las cosas, incluyendo el perdón de nuestros pecados. Y hoy puedo entrar con plena libertad al lugar santísimo, porque mis pecados han sido perdonados. Puede darle un aplauso fuerte a nuestro Dios por su obra maravillosa por medio de Jesucristo. Número 2, el segundo regalo que hemos recibido. Vamos a la carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso. Carta a la iglesia que está en Éfeso. Cuando llegue ahí lo dice amén. Efesios capítulo 2. Versículo 8. ¿Lo puede leer en voz alta conmigo? Debe sabérselo de memoria de igual manera, pero vamos a leerlo leyendo la palabra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Haga la pausa. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. ¿Por qué es importante que haga la pausa? Porque el apóstol Pablo nos hace una aclaración que va en línea con lo que quiero hablarles el día de hoy. Porque ¿qué nos dice? Y esto no de vosotros, porque es don, es un regalo, es algo dado por ¿quién? Es un don de Dios. Usted no se lo ganó, yo no me lo gané, nadie aquí hizo nada para podérselo merecer. Esto es un regalo de Dios. Y cuando Dios el Padre envía a su Hijo y nos da ese regalo, no escatima nada, ni siquiera a su propio Hijo. No solamente nos da el perdón de pecados, sino que nos regala la salvación. Nos regala la salvación, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Somos salvos, es por la gracia. Esto es un regalo de parte de Dios. No lo trabajamos. No cumplimos una serie de requerimientos para ser salvos. No, es por gracia. Dígalo conmigo, es por gracia. Verso 9 y muy clave: no por obras, para que nadie se gloríe. Dígalo fuerte: no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación de nuestra alma, la paz y la tranquilidad de saber que hemos sido salvos por la obra de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Número 3, Romanos capítulo 6. Me equivoqué en mis apuntes, casi los mando a la cita equivocada. Romanos capítulo 6, versículo 23. Lo mencioné brevemente en un instante, pero quiero que lo volvamos a leer. Romanos capítulo 6, versículo 23. Cuando llegue ahí me regala un amén. ¿Lo tiene? Porque la paga del pecado es la muerte. Dígalo fuerte conmigo. Porque la paga del pecado es ¿qué? Más la dádiva. Vamos a utilizar otras palabras para dádiva. Más el regalo, más el don de Dios, más lo que Dios nos ha dado es ¿qué?
vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Dios envía a su Hijo y nosotros recibimos ese regalo, cambia nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que íbamos a recibir como paga del pecado era la muerte. No hablando de la muerte natural, hablando de la muerte espiritual. Pastor, ¿usted qué quiere decir con esto? En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Al que cree en mí, aunque esté ¿qué? Muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pareciera una contradicción. ¿Cómo es que puedo estar muerto y vivir? La palabra muerte quiere decir separación. Veo que varios están tomando apuntes. Excelente, colóquelo ahí en sus notas. La muerte quiere decir separación. Eso es lo que quiere decir la palabra muerte. ¿Por qué utilizamos la palabra muerte cuando una persona pierde la vida en la humanidad, aquí en la tierra? Porque el ser humano se compone de cuerpo, alma y espíritu. El espíritu, dice la palabra de Dios, es el que da la vida. Mientras el espíritu está en mi cuerpo tiene vida. Pero cuando el espíritu sale de mi cuerpo, así como cuando la mano sale del títere, ¿qué pasa con el títere? Ya no puede hacer nada. Cuando el espíritu sale del cuerpo, cuando el espíritu se separa del cuerpo, entonces viene la muerte. Por eso la palabra muerte quiere decir separación. Dígalo conmigo, la palabra muerte quiere decir separación. Entonces vemos de que el ser humano se enfrenta a una segunda confrontación, a un segundo momento en su vida. Porque una vez yo muero físicamente, ¿qué va a pasar en la eternidad? ¿Voy a estar cerca de Dios o voy a estar separado de Dios? Por eso Jesús dice: el que cree en mí, aunque esté muerto físicamente, en la eternidad ¿qué va a pasar? Vivirá, porque no estará separado de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces, este concepto es importante comprenderlo, porque la promesa de Dios no es una vida eterna en la tierra. No te está prometiendo que vas a vivir 1000 años. No nos está prometiendo de que pasaremos toda la vida en la tierra. No, en la tierra enfrentaremos a la muerte terrenal, porque somos seres humanos y está establecido para el ser humano que muera y después el juicio. El ciclo de la vida, ¿cuál es? Nacer, crecer, reproducirse y chao pescado. Una vez morimos en la tierra, viene entonces lo que dice Romanos 6:23. Si nosotros servimos al pecado, lo que nos espera en la eternidad es ¿qué? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte, en otras palabras, la separación de Dios. Pero Dios, por medio de Jesucristo, nos ha dado una dádiva, un don, un regalo maravilloso que se llama la vida eterna. Yo no sé usted, pero yo estoy agradecido con Dios por la vida eterna. Yo no sé usted, pero yo estoy feliz de haber recibido la vida eterna de parte de Dios. Los creyentes no son muy habituales a ir a los funerales. La iglesia no es una iglesia que acompaña masivamente a las personas dolientes en un momento de muerte. Ojalá lo fuéramos. Salomón en el libro de Eclesiastés nos dice: es mejor estar en la casa del funeral que en la casa del banquete. En otras palabras, si tuvieras que escoger entre un cumpleaños y un funeral, deberías ir al funeral y no al cumpleaños. ¿Por qué razón? Dice el mismo sabio Salomón: porque el fin de todos es ese. Y el estar en un lugar de eso nos recuerda que algún día estaremos ahí. Pastor, no sea tan trágico. Es la verdad. Es la realidad de todos nosotros. El día domingo, un hombre como yo, un pastor en la iglesia Fe y Esperanza San Joaquín, se levantó y dijo: hoy voy a hacer el culto. Él no debería estar ahí porque estaba en su tiempo de vacaciones, pero madrugó y se fue a la iglesia de San Joaquín a celebrar el culto, porque él amaba servir al Señor, y para quedarse en la casa haciendo nada, mejor lo hacía en la casa del Señor.
Mientras estaba en el culto le pasó algo, casi se desmaya, pero sacó fuerzas, predicó su sermón. Las hermanas de la iglesia fueron, le llevaron comida, hay un apartamento ahí al lado de la iglesia. Él se quedó a dormir, pero al otro día llegaron las hermanas a visitarlo, a ver cómo estaba el pastor, y lo encontraron muerto. Muchas personas se escandalizaron. ¿Cómo es posible? ¿Por qué así? Y resulta que yo le puedo decir lo siguiente: si usted tuviera la oportunidad de hablar con él en este momento y le hubiera preguntado, ¿te hubiera gustado morir de una manera diferente?, le hubiera dicho no. Porque un soldado muere ¿cómo? Con las botas puestas. Hizo lo que quería hacer, fue y predicó la palabra de Dios. Y sin temor a enfrentarse ese día, porque un creyente sabe que cuando pasa la eternidad recibe el galardón de la vida eterna. Recibimos la vida eterna, recibimos la promesa. Por eso Pablo escribe: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nuestro hermano, el pastor Narciso, un compañero de milicia, hoy está en la presencia del Señor, recibiendo todos estos galardones que le fueron prometidos. Cuando nosotros visitamos a las personas que pasan por ese tiempo, nos es recordado lo maravilloso que es el regalo de la salvación, de la vida eterna. Porque de no haber sido por el Señor, créame que yo le tendría miedo a la muerte. De no haber sido por el Señor, yo estaría, que no se venga la muerte. Pero como yo sé que el que me ha prometido es fiel y lo cumplirá, cuando llegue a la eternidad, Dios me dará su galardón y disfrutaré de una vida eterna que no me costó un peso, me costó nada. Porque la obra fue hecha por medio de su Hijo Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántos pueden decir: yo he recibido la vida eterna? Yo he recibido la vida eterna. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Vamos del versículo 37. Hechos capítulo 2, versículo 37. Cuando lo encuentre me regala un amén. Dice el apóstol Pedro: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué les dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hasta aquí lo hemos visto ya, ¿cierto? Ya sabemos que hemos recibido el perdón de los pecados, pero hay algo más que nos dice: y recibiréis el don ¿de quién? Del Espíritu Santo. Dígalo fuerte: y recibiréis el don ¿de qué? Del Espíritu Santo. Es algo maravilloso lo que Dios ha hecho. ¿Por qué razón? Porque analizando nuestra vida, mirando lo que nosotros somos, nuestro pasado, nuestros errores, nuestros desaciertos, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Él muere y por medio de su muerte tenemos perdón de nuestros pecados, tenemos la salvación y tenemos la vida eterna. Yo creo que hasta ahí nosotros podíamos decir: Señor, suficiente. ¿Cierto que sí? Ha sido demasiado lo que Dios ha hecho hasta ahí, porque no lo merecíamos. Pero aparte de todo esto, Dios nos mira y nos dice: ahora voy a hacer de cada uno de mis hijos un templo. Voy a hacer de cada uno de estos cuerpos un templo. ¿Cómo algo que lo hemos utilizado nosotros para tanto mal, de repente podemos utilizarlo ahora para bien? Y no porque se lo hayamos pedido. En ninguna parte de la Biblia se habla de que alguien le oró a Dios y le dijo: Señor, haz de mí un templo del Espíritu Santo. Nadie. Dios sabía que era importante para la ejecución de su plan de que nosotros recibiéramos
ese regalo de que este cuerpo que fue utilizado en algún momento para el pecado, para el mal, para maquinar cosas malas, para decir mentiras, para la fornicación, para el adulterio, para el asesinato, para tantas cosas malas que podemos hacer con nuestro cuerpo, de repente fuéramos santificados, y ahora este cuerpo que se utilizaba para mal, ahora Dios lo ha convertido en un templo. ¿En un templo de qué? ¿O para qué? En un templo en el cual ahora mora el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé, yo creo que como creyentes a veces escuchamos tanto la misma enseñanza que le perdemos el sentido de la maravilla de lo que Dios ha hecho. Y es solo cuando nos vemos perdidos en el mundo otra vez, cuando sentimos lo que se ha ido de nosotros, cuando realmente apreciamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Bien dicen los abuelos, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. A veces recibimos la salvación, recibimos toda esta maravilla de parte de Dios, pero se nos olvida y permitimos que ciertas cosas entren a nuestra vida. Pensamos, no, yo voy a tener eso para siempre, hasta que de repente tenemos ese choque. Ha sido maravillosa la obra de Dios con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora mi vida, mi cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Levante su mano y diga: mi cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Sin Jesucristo esto no hubiera sido posible, porque hasta Jesucristo el Espíritu Santo estaba con personas en momentos. Lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Estaba con personas y descendió el Espíritu de Dios, pero luego se apartaba. Y descendió el Espíritu de Dios y se apartaba. Eran momentos que tenía el ser humano con el Espíritu de Dios. Por la obra de Jesucristo ya no son momentos, es algo permanente. La presencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida. ¿Y por qué es importante? Porque es que Dios ya no está con nosotros, sino que Dios está en nosotros. Nos da a nosotros una naturaleza superior. Nos da todo lo que trae tener la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Te da el discernimiento, te redarguye cuando vas a hacer algo que no es correcto, te dirige a hacer cosas que tú en otro estado no lo harías, te da la paz cuando es algo importante para hacer, y cuando no lo debes hacer te da la alerta. El Espíritu Santo de Dios es maravilloso, el Consolador, el Paracleto, el que está en nosotros como unas arras, como una garantía de que Dios cumplirá lo que ha prometido cuando lleguemos a la eternidad. Es maravillosa la obra de Dios con nosotros, porque con el Espíritu Santo también dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12, y este es el punto número 5, que también nos ha dado sus dones. No solamente nos da el Espíritu Santo, sino que con el Espíritu Santo vienen esos regalos. Regalos que son importantes para ejercer la obra que Dios nos ha encomendado hacer. ¿Cuántos de aquí han orado o sienten que saben o saben que tienen algún don del Espíritu Santo? Levante la mano. Muy bien. Y al que no lo sabe, pídele al Señor y el Señor le dará su don. Pregunta: mi hermana, ¿cuánto te costó el don del Espíritu Santo? ¿Cuánto te cobraron? ¿Cuánto te cobraron a ti? Alvarito, ¿cuánto te cobraron? Por aquí, por este lado, ¿a alguien le cobraron algo? Los dones del Espíritu Santo son gratuitos. Cuando tenemos el regalo de Jesucristo en nuestra vida, no solamente recibimos el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna. No solamente recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida como templo del Espíritu Santo que nos hemos convertido, sino que también recibimos esos dones.
lo que Dios ha dado no solo ha sido mucho, sino que ha sido lo mejor. ¿Qué otra persona o qué otra institución en el mundo te puede ofrecer algo tan maravilloso como lo que Dios te ha ofrecido? Pregunta. ¿Alguien que pueda decir, tengo una mejor oferta? ¿Alguien? ¿Cierto que no? La obra de Dios es perfecta. Y hoy tenemos que reconocer las maravillas de Dios con nosotros. ¿Cuántos pueden decirle gracias, Dios, por tu obra en mi vida? Gracias, Señor, por tu obra en mi vida. Vamos, dígalo, gracias, Señor, por tu obra en mi vida. Levante su voz y diga, gracias, Señor, por tu obra en mi vida. Gracias, Señor, por tu obra en mi vida. Gracias, Señor. Gracias. Entonces viene algo importante. Muchos preguntan, pastor, ¿por qué es importante dar las primicias? Recordemos que las primicias no es solamente lo primero, sino que es lo mejor. Si Dios, a la hora de darnos a nosotros, siendo nosotros, o bueno, yo hablo por mí, siendo yo de lo peorcito, optó por darme lo mejor, ahora que soy recipiente de su regalo, ¿qué debo darle a Dios? Yo no sé si usted a veces se encuentra en este dilema, que alguien viene y le trae un regalo a usted y de repente usted sabe que se acerca una fecha especial para esa persona, para ese amigo, para ese ser querido. Pues a la hora de usted comprar un regalo, ¿qué es lo que usted piensa? En el regalo que te dieron. Y si el regalo que te dieron es muy bueno, te presiona, ¿cierto? Se lo dicen a uno, ¿usted cómo va a regalar eso si a usted le regalaron tanto la vez pasada? ¿Verdad, no? Tengo que mejorar el regalito. Y y la persona que lo regala no se lo tiene que decir a uno, y posiblemente la persona que te lo regala no lo espera tampoco, porque uno no da con la condición de que te den algo mejor, no. Pero es algo que por nuestra ideología humana de naturaleza lo hacemos. ¿Por qué razón luchamos entonces con darle lo mejor a Dios? Porque no hemos entendido que Dios, cuando nos dio algo, nos lo dio todo. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 8, que lo leímos ahorita, el versículo 32, el que no escatimó ni siquiera a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también junto con él todas, no algunas, todas las cosas? Y termina el apóstol Pablo diciendo de una manera magistral, por lo tanto estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada, nada, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él no nos negó nada, nos lo dio todo. A la hora de nosotros acercarnos al Señor, démosle entonces a Él lo mejor, démosle todo, porque todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. Puede ponerse usted sobre sus pies y alabar a Dios en esta hora por la obra maravillosa que Él ha hecho. Dios no tiene que hacer nada más por nosotros de aquí en adelante. Sin embargo, lo sigue haciendo porque hemos visto cosas maravillosas de Dios después de Él darnos la salvación. Y todos los días nos sigue dando nuevas misericordias. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Grande es la bondad de Dios. Oh Dios Todopoderoso, aquí hay un pueblo agradecido, Señor, porque tú, Señor, nos lo has dado todo. Hoy podemos darte las gracias porque tenemos el perdón de los pecados. Hoy podemos darte gracias, Señor, porque tenemos la salvación, porque tenemos la vida eterna. Gracias, Señor, porque sin merecerlo nos has dado el regalo del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias.
Gracias, oh Dios, porque con el Espíritu Santo nos has dado los dones también que vienen de tener su presencia en nosotros. Gracias. Gracias, Señor, porque podemos reconocer tu grandeza. Podemos reconocer tu amor. Podemos reconocer tu bondad. Grande, Señor, tu bondad para con nosotros. Grande, Señor, es tu misericordia. Grande, Señor, eres tú y digno de ser alabado. Señor, si tú no haces nada más por nosotros en el resto de nuestra vida, seguiré estando agradecido. Si tú, Señor, no nos das nada más, seguiré estando agradecido por lo que has hecho, Dios, hasta hoy. Ha sido suficiente. Oh Dios Todopoderoso, tus bondades nos persiguen, tus bondades nos alcanzan. Señor Todopoderoso, tú eres nuestro pastor. Nada nos ha faltado hasta hoy. Podemos reconocer tu bondad hacia nosotros, que en el momento más difícil de nuestra vida, tu bondad nos alcanzó. Tu gracia irresistible llegó a nosotros y pudimos, Señor, abrir nuestros ojos y reconocer que tú, Señor, enviaste a tu Hijo Jesucristo para darnos todos estos regalos maravillosos que habías preparado para nosotros. Padre Celestial, hoy hemos aprendido por medio de tu palabra todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor. Agradecidos estamos, oh Dios. Agradecidos estamos, oh Dios. Agradecidos estamos, oh Dios. Gracias, Señor, te damos. Agradecidos estamos, oh Dios. Agradecidos estamos, oh Dios. Gracias, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Y yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, en la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Levante su voz fuerte y dígalo con nosotros: es por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Y puedo entrar, yo puedo entrar confiadamente ante ti. ¿Para qué puedo entrar? ¿Para qué? Diga, para darte las gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levante su voz fuerte y diga: gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, gracias, mi Señor Jesús. Levante su voz fuerte, dígalo: te damos las gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, gracias, mi Señor Jesús. Gracias una última vez. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te alabamos, oh Dios. Gracias por tu obra maravillosa por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias. Gracias.
Muchas gracias, mi Señor. No sé si hay alguien aquí en la iglesia que haya venido por primera vez o que se haya alejado del camino y hoy necesite reconciliarse con Jesucristo. Si estás aquí, no es coincidencia, es porque Dios tiene un plan, un propósito, y has visto todo lo que Dios, por medio de su palabra, nos ha prometido por medio de Cristo. Si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, hoy puede ser el día en que puedes ser recipiente de toda esta obra maravillosa de Jesús: el perdón de tus pecados, la salvación, la vida eterna, el Espíritu Santo como un regalo y todos los dones, mientras Él obra en tu vida y por medio de ti a muchas personas. Si quieres hoy recibir a Cristo en tu corazón, ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, reconozco que mi pecado y mi condición de pecador me separan de ti. Hoy te pido perdón por mis pecados, me arrepiento y acepto a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Gracias, Dios, por tu obra y tu regalo para mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Habrá alguien que hizo esa oración por primera vez y se encuentra aquí en el auditorio, que se haya reconciliado con Jesucristo, que haya recibido a Cristo por primera vez. Si alguien por internet lo hizo, por favor escríbame a la línea telefónica que aparece aquí abajo, que es la 316-617-7888. De nuevo, 316-617-7888. Despedimos a los que nos ven por internet con un aplauso bien fuerte a todos ellos, desde Cali para las naciones de la tierra. Dios les bendiga. Gloria a Dios. ¿Qué tal si levantamos los brazos una vez más y le decimos al Señor: gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi